Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy nuestros pastores no pudieron venir, andan fuera de la ciudad, entonces me encomendaron a mí dar la prédica del día de hoy. El pastor Alain sabe la importancia de recibir este alimento espiritual cada domingo y pues no quiso suspender el servicio, entonces me dijo, pues te va a tocar dar la prédica, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar y quiero que se imaginen que son un avión. De cada uno de ustedes son un avión, pero ese avión es especial, ese avión es único. Escojan el avión que más les guste, puede ser un avión transatlántico, o puede ser un avión supersónico, de esos que rompen la barrera del sonido, pero ese avión no se repite, es original, nada más ese avión son ustedes, o sea, no hay otro igual. Y es el más fregón de todo el mundo. Y está en la pista de despegue, pero no puede despegar. Está ahí, pero no puede despegar. ¿Por qué creen que no puede despegar ese avión? Si alguien me puede decir. Sí, no han dado la autorización de la torre de control. Cuando el avión va a despegar, tiene que pedir permiso a la torre de control para poder despegar. Y la torre de control le dice, mira, si puedes despegar por la pista 1, o por la pista 3, o por la pista 5, o le puede decir, ¿sabes qué? Espérate 15 minutos o 20 minutos a despegar, porque ahorita pues está congestionado el cielo de aviones, ¿no? El espacio aéreo. Entonces, pues, el piloto se tiene que esperar, tiene que obedecer a la torre de control y tiene que obedecer en qué pista va a despegar. Cuando ya le dan la autorización, él despega y avanza y no tiene dificultad, llega a su destino, a donde tiene que llegar, va a llegar ese avión. Pero en el vuelo constantemente está en comunicación con la torre de control. La torre de control le está diciendo si se debe elevar a 500 pies de altura, o si debe de bajar a 300 pies, o si debe de girar un poco hacia el norte o hacia el sur, aunque no vaya para allá. Pero a veces le dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que irte por este lado, tienes que rodearle, ¿no? Y el piloto tiene que obedecer para poder llegar a su destino. Bueno, pues así es nuestra vida con Dios. Dios es nuestra torre de control. Nosotros tenemos que tener una conexión directa con Dios. Necesitamos tener esa espiritualidad con Dios, estar en comunicación con Él. ¿No les ha pasado que muchas veces se sienten estancados, que no pueden avanzar, que dicen, bueno, si estoy haciendo todo lo que debo hacer, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué estoy atorado? ¿Por qué? O empiezo las cosas y van muy bien y de repente todo se atora, todo se traba. Pues es por eso, porque no tenemos esa comunicación con la torre de control que es Dios, que es el que nos va a dirigir hacia dónde tenemos que ir. A veces nosotros sí oramos, sí le pedimos a Dios y escuchamos una dirección, pero no le hacemos caso porque creemos que es más fácil irnos por acá que por donde Dios nos está diciendo. A veces vemos que es todo lo contrario a lo que nosotros queremos. Pero sucede lo mismo con los aviones. O sea, si el avión, si la torre de control le dice al avión, vete por la pista 3, no, yo me voy por la 1. No, vete por la 3. Porque por la 3 es donde vas a poder despegar. No, yo me voy por la 1, porque por la 3 me estás mandando para aquel lado y yo voy para allá y la pista 1 me va a dirigir hacia allá. Si yo me voy por acá, me voy a tener que dar un rodeador para poder agarrar mi ruta. Sí, vete por la 3, no, me voy por la 1. Va por la 1 y se estrella, ¿verdad? No va a llegar. Tiene que obedecer, el piloto obedece. Pues lo mismo sucede con nosotros. Nosotros le pedimos algo a Dios, nos da la indicación y se nos hace humanamente y físicamente se nos hace como que no va por ahí. Dices, no, es que si yo me voy por este lado, yo siento que debe, pero es que es todo lo contrario de lo que yo quiero. Vete por ahí, vas a llegar a donde quieres.
A lo mejor va a ser difícil el trayecto, a lo mejor se te va a complicar, pero vas a llegar. Acá parecerá muy fácil, parecerá planito el camino, parecerá que no vas a tener inconvenientes, pero va a llegar el momento en que te vas a trabar, en que no vas a poder avanzar. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante tener esa comunicación con Dios, mantenerla en el trayecto de nuestras metas o de lo que nosotros queremos, de nuestros propósitos, y obedecerle. Obedecer por dónde, porque luego a veces nos hace ilógico lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Y para entender mejor esto, vamos a leer Lucas 8, 26 al 39. Está algo larguito, lo voy a leer todo y una vez que terminemos, lo voy a explicar, lo vamos a ir desglosando, ¿sí? Este versículo trata esos versículos del endemoniado gadareno y es Lucas del 8, del 26 al 39. Y dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este al ver a Jesús lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio por el demonio de los desiertos. Y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó a un despeñadero al lago y se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Y lo vieron sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Los que le habían visto les contaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían un gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Fíjense bien, aquí dice que Jesús llega a un pueblo y se encuentra con un endemoniado. Y se encuentra con esta persona y lo primero que ve es que está sin ropa. Dice, lo encuentro sin ropa. Lo encuentro fuera de su casa viviendo en un cementerio. Y aparte de que está viviendo en un cementerio, encadenado y con grilletes, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en pecado o que tomamos malas decisiones, a mí a veces no me gusta utilizar la palabra pecado y suena así como muy tosca, pero cuando tomamos malas decisiones, a veces nos sentimos así, nos sentimos desnudos, nos sentimos que todo el mundo nos ve, pero sobre todo que Dios es el que nos ve. Entonces como que nos escondemos y lo primero que tratamos de hacer o lo primero que hacemos es escondernos
y es huir de la presencia de Dios. Entonces dejamos de orar, dejamos de congregarnos, dejamos de adorar, de alabarnos y nos vamos retirando de la presencia de Dios. Y aquí lo que nos dice, estaba fuera de su hogar. Nosotros, nuestro hogar verdadero es la presencia de Dios. Nosotros somos seres espirituales. Si nosotros no estamos en la presencia, no nos vamos a sentir protegidos. Tu casa se supone que es un ambiente donde te sientes protegido, que no te va a pasar nada. Es un lugar donde a lo mejor vas a descansar, donde vas a comer tus alimentos tranquilamente. Pero si ya no estás en tu casa, si no estás en la presencia de Dios, ni vas a recibir ese alimento espiritual, ni te vas a sentir protegido, ni te vas a sentir guiado, te vas a sentir como desnudo y fuera de casa, ¿sí? Y dice, estaba viviendo en los cementerios. Lo que pasa es que cuando nosotros nos retiramos de la presencia de Dios, Dios cuando estamos fuera de la presencia de Dios, Dios nos, no sé cómo explicarlo, se retira de nuestra vida, se va. O sea, no es que Él nos quiera castigar diciendo que no, cometí un error, me retiro de Él como castigo. No, es simplemente porque nosotros dejamos de buscarlo, dejamos de tener esa conexión con Él, ¿sí? Entonces ahí es donde aquí habla de esa situación de poder nosotros tener esa comunicación y estar vivos en el espíritu, no muertos en el espíritu. Estar en el panteón es estar muertos en el espíritu, porque la presencia de Dios está retirada. Y luego dice, está con grilletes y cadenas. Bueno, cuando estamos en pecado, estamos encadenados a algo a ese pecado o a ese algo que hicimos. Cuando estamos en pecado nos sentimos que no avanzamos, que no podemos dar el paso adelante, que estamos atorados, pero es porque estamos encadenados. Y un ejemplo muy sencillo es las personas que tienen adicción. Y no estoy hablando nada más de alcoholismo o de drogadicción. Hay personas adictas a la comida, adictas al trabajo, adictas a varias cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes una adicción, estás encadenado a esa adicción porque no te deja hacer las cosas libremente. O sea, tú quieres dejar eso, pero no puedes dejarlo. Estás encadenado, estás atrapado ahí. Entonces, fíjense lo que dice aquí en estos versículos. Dice, Jesús encuentra al endemoniado, lo encuentra desnudo, lo encuentra fuera de su casa, lo encuentra en un cementerio y lo encuentra encadenado. Todo eso sucede en nuestras vidas cuando estamos retirados de la presencia de Dios. Nos sentimos mal, nos sentimos incómodos, nos sentimos como que nos ven, nos sentimos como que en algún momento se van a dar cuenta de lo que hice. Estás retirado del Espíritu Santo, de Dios, te sientes atrapado, estás muerto en espíritu, y todo eso hace que nosotros no avancemos, que estemos atorados, ¿sí? Dice, yo continúo diciendo, Jesús se acerca al endemoniado y le dice, ¿cómo te llamas? Pero no le está hablando al hombre, le está hablando a los demonios que están dentro del hombre. Y esos demonios que están dentro del hombre le contestan a Jesús y le dicen, somos legión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Una legión, en la época de los romanos, una legión estaba compuesta de 6,000 soldados. Esa era una legión. Quiere decir que el endemoniado Gadareno tenía 6,000 demonios dentro de él, atormentándolo. Eran 6,000 demonios que lo tenían atado, que lo tenían muerto en espíritu, que lo tenían sufriendo y atormentándose, ¿no? Entonces, estos 6,000 soldados, o 6,000 demonios,
le ruegan a Dios, fíjense bien, a Jesús, le ruegan a Jesús que no los mande al infierno, que los mande a los cuerpos que están en el campo. Y aquí vemos que hay 3 oraciones y las vamos a ir viendo. 2 oraciones fueron respondidas. Una oración no fue respondida. No fue respondida como quería la persona que fuera respondida. Y aquí es donde nosotros a veces oramos y no son respondidas nuestras oraciones. Pero ¿por qué no son respondidas? Porque Dios tiene algo mejor para nosotros, tiene un plan diferente, el cual hace que esa oración no sea respondida, o sea respondida pero de diferente manera, no como nosotros queremos que sea respondida, porque hay algo mejor, algo mucho mejor para nosotros. Y vamos a ver, dice, le rogaban que no los echaran al infierno y que los mandara a los cerdos. Aquí la primera oración está hecha por los demonios. O sea, los demonios están reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús tiene el poder para sacarlos y que Jesús tiene el poder para mandarlos al infierno. O sea, ellos están reconociendo, o sea, los demonios están reconociendo quién es Jesús y le están rogando a Jesús que no los mande al infierno, que los mande a los cerdos. Entonces ahí yo me pongo a pensar y digo, en primer lugar, ¿qué tan terrible debe ser el infierno? ¿Qué tan cruel debe ser que ni los demonios quieren ir al infierno? Prefirieron pedirle a Jesús, mándanos a los puercos, prefirieron vivir en los cerdos, prefirieron vivir como cerdos antes de irse al infierno. Esa es la primera. Y la segunda, los mismos demonios hacen la primera oración, le ruegan, no me mandes para allá, le están pidiendo algo, no me mandes, mándame a los puercos. ¿Y qué creen? Fue concedido. Dios les dice, adelante, les da permiso, y se van a los puercos, y los puercos a la hora de que entran esos espíritus en ellos, pues se desbarrancan, y se ahogan, y se van. Y todo el pueblo se empieza a dar cuenta, los que vean empiezan a ir y les dicen y les lo que había sucedido, ¿no? En ese momento, todo el pueblo va y ve, pero en lugar de alegrarse se molesta, tienen una molestia con Jesús, porque ellos se dedican, ese pueblo se dedica a criar cerdos. A la hora de que los cerdos se caen al despeñadero, pierden parte de su negocio, sus ingresos, o sea, parte económica se ve afectada por el milagro que hizo Jesús. Entonces el pueblo se enoja y dice, ¿sabes qué? Pues vete de aquí, o sea, no te queremos, vete. Llegan y ven al endemoniado, lo ven postrado a los pies de Jesús, vestido y con cordura mental. ¿Qué sucede? Cuando nosotros llegamos con Jesús lastimados, dolidos, cuando llegamos con situaciones que nos atormentaron en nuestra vida y que llegamos a los pies de Cristo, nos sentimos protegidos, nos sentimos arropados, sentimos que vivimos en el Espíritu y nos sentimos vestidos. Y recobramos la cordura. Dice aquí que recobró la cordura. ¿Por qué es eso? Cuando estamos en pecado, vemos las cosas distorsionadas, las vemos de diferente manera. No tenemos esa cordura. Probablemente pensemos que estamos bien. Por eso dice la misma palabra, que a lo bueno le diremos malo y a lo malo le diremos bueno. Pero es eso, el pecado distorsiona tu mente, tu forma de pensar. Entonces por eso dice, lo encontraron con cordura mental. Y aquí viene la segunda oración. El pueblo le dice a Jesús, vete de aquí, no te queremos. Jesús les hace caso y se va y nunca más regresa a ese pueblo. ¿Qué vemos aquí? El pueblo clama, que aquí dice, le claman a Jesús, le ruegan a Jesús que se vaya. Esa es la segunda oración, están pidiéndole a Jesús,
Nosotros también le podemos pedir, no te queremos en nuestra vida, y Jesús se va a ir y no va a estar con nosotros. No es que nos quiera castigar, tú le estás pidiendo que no esté contigo, pues Él se retira, no va a estar contigo, no te va a obligar, pero sí deja un testimonio ahí. ¿Qué sucede? El endemoniado le dice a Jesús, oye, fíjate que yo me quiero ir contigo. Ya me salvaste, yo estoy muy agradecido contigo, llévame contigo. Y Jesús le dice, no. Esa es la tercera oración. Esa es la tercera oración no contestada. Esa es la oración donde hay una negativa. Y aquí la veo de dos formas. Es una oración no contestada conforme a lo que él quería, pero en realidad sí fue contestada. ¿Sí? Y es lo que nos sucede, que a veces pedimos algo que queremos que sea de esa manera y no es como se lo pedimos, es de diferente manera. Entonces decimos que no, es que Dios no me hizo caso, que oré como por 3 meses y nunca me hizo caso, entonces pues no me va a hacer caso. Y probablemente ya te fue respondida esa oración, pero no te diste cuenta porque fue en otra dirección. Eso mismo le sucedió al endemoniado, le dice, llévame contigo, Jesús, yo quiero estar contigo porque me salvaste, porque estoy agradecido contigo, porque me liberaste, y quiero ir contigo. Y él le dice, te vas a quedar aquí en el pueblo y te vas a quedar hablando de lo que yo hice en tu vida. Tú vas a decir lo que sucedió en tu vida. Entonces, se queda. Y ese endemoniado lo que hace es que empieza a decir y a hablar al pueblo de lo que Jesús hizo en su vida. ¿Por qué lo hizo Jesús de esta manera? A Jesús nada le hubiera que decirle, pues vente, a mí no me quieren en este pueblo, vente. Pero es tan grande la misericordia de Dios que le dice al galadeno, no te vienes conmigo, yo ya no puedo volver, porque a mí ya me pidieron que me fuera y que no volviera. Yo ya no puedo volver aquí, pero yo sí te puedo dejar a que hables de mí, de lo que hice en ti, para que la gente me conozca a través de ti y pueda tener un arrepentimiento y pueda tener una salvación. Fíjate, ni siquiera haciéndole la petición de irse, los abandonó. Ahí dejó a alguien, ahí dejó un testimonio. Entonces ahí es donde esta persona dice que hace que se quede y que hable de él. Y esa es la tercera oración que hace sobre estos versículos. Entonces, si se fijan, hay 3 oraciones. La primera le hicieron los demonios. Y eso a mí se me hace bien fuerte. ¿Cómo es posible que los demonios hagan oración y nosotros no hagamos oración? O sea, nosotros no nos cueste trabajo orar o le demos más prioridad a lo que viene siendo las actividades cotidianas, hacer una oración o poner una alabanza y escuchar o leer un poquito la Biblia. Los demonios hicieron una oración y les fue respondida. Los propios demonios reconocieron el poder de Jesús y nosotros no lo podemos reconocer. Nosotros se nos hace difícil que haga un milagro para nosotros. Y eso es la fe, el saber que va a ser algo aunque no lo veamos. Y no la tenemos, se nos nubla la mente pensando que no lo va a poder hacer. Entonces ahí es donde hay ¿cómo les podría decir? Algo que es muy fuerte. Yo cuando vi esto se me hizo muy fuerte porque dije, un demonio hace oración y nosotros no la podemos hacer. Entonces, los demonios hacen oración, esa es la primera, y se los cumple. Luego el segundo hace oración y el tercero también le es negada, pero siguen adelante. Aquí algo muy importante que tocan es que dicen, el pueblo los corre pues, porque afectó su economía. Jesús, o el pueblo más bien, toma o le da más importancia a lo económico que a lo espiritual.
Y no es porque sea malo lo económico, no, al contrario, Dios quiere que seamos prósperos y que tengamos todos los recursos necesarios para nosotros, para vivir bien y para dar. De hecho, en la Biblia hay varios personajes de la Biblia y ejemplos donde, si se fijan, todos son ricos, todos tienen dinero. No, yo no conozco uno pobre. Si se fijan en Moisés, pues cuando estuvo en Egipto fue muy rico, y cuando sale al desierto y eso y se encuentra con su esposa, se casa con una mujer que es rica y cuida el rebaño del papá, del suegro, y tiene todos los recursos económicos para vivir bien. Y si vemos al rey David, pues es riquísimo, y si vemos al rey Salomón, pues es el más rico de todos. Y si vemos a Abraham, pues Abraham era riquísimo también. Y si vemos a José el Soñador también llegó a ser muy rico. O sea, Dios no está peleado con la prosperidad ni el dinero. ¿Qué nos quiere decir aquí? Nos quiere decir a qué le damos preferencia, a qué le damos el primer lugar. Ellos le están dando el primer lugar a la economía. En lugar de alegrarse por la persona que había salvado, por la parte espiritual, se molestan por la parte económica. Entonces aquí es donde Dios dice, no, espérame, si tú primero te conectas con la parte espiritual conmigo, lo económico va a llegar solito. Lo económico es secundario, eso va a llegar porque son bendiciones mías. Pero si no te conectas conmigo y le das prioridad a otras cosas, claro que te va a ser muy difícil llegar a un éxito económico, a una prosperidad económica. Puedes tener, y va a haber rachas que te vayan muy bien, y va a haber rachas que te vayan muy mal, pero es precisamente por eso, porque no hay una conexión con Dios, ¿sí? Y ya para terminar, cuando nosotros nos conectamos todos los días y le pedimos a Dios todo lo que queremos que haga nuestra vida, es como el ejemplo del avión. Nos estamos conectando con la torre de control y le estamos diciendo que nos dé dirección hacia dónde queremos ir. Le estamos pidiendo que nos guíe hacia donde debemos ir. Y yo les puedo asegurar que si ustedes se conectan, y les voy a dar un ejemplo, a veces nosotros salimos corriendo de la casa, ya se me hizo tarde para el trabajo y mal desayunamos, o si es que desayunamos y no nos vamos con un café, y llegamos al trabajo todos abrumados ya, porque ya vamos tarde, y empezamos nuestras tareas. Es como el piloto que no ha pedido permiso para despegar. No hemos pedido permiso a Dios, no le hemos pedido que nos ayude en el día con nuestras cosas. Pero ¿qué sucede si yo me levanto y le pido a Dios sobre mi día, sobre las circunstancias en el trabajo? Y pongo un ejemplo, a lo mejor el día de hoy me toca una junta de trabajo. Y en esa junta de trabajo yo sé que puede haber problemas. Yo sé que mi reporte a lo mejor viene incompleto porque no lo terminé. Y que a lo mejor va a haber ahí consecuencias. Pero yo oro y le pido a Dios que me ayude con esa situación. Señor, tú ponte presente en la junta, tú controla eso, entrónate ahí y dame dirección. Estoy seguro que pueden suceder varias cosas y lo pueden comprobar. O se suspende la junta para que tú termines tu reporte, o entran a la junta y contigo no alcanzan a llegar, se les acaba el horario y ya no tuviste que dar explicaciones de tu reporte. O si llegaron a ti y vieron el reporte, te van a decir, cuando terminamos me lo llevas a mi despacho, terminamos la junta, o sea, no va a pasar nada, va a ser muy diferente el resultado a cuando no oramos. Esa es la gran diferencia de levantarte, conectarte con Dios, por eso el tema se llama conéctate con Él, ten una relación privada con Él, ora con Él, platícale tus problemas,
Reclámale, si tú le quieres reclamar, reclámale. Hay personas que están dolidas por situaciones en su vida y se vale que estén dolidas. Hay personas que a lo mejor se les murió un ser, un familiar cercano y están enojados con Dios. ¿Por qué te llevaste a mi familiar? O están en una enfermedad, ¿por qué estoy enfermo? ¿O por qué está enfermo fulanito? Y están enojados con Dios. Reclámale. O sea, Dios no quiere que te retires, quiere que hables con Él. Reclámale a Dios eso, pero después reconócelo. En los salmos, el salmista siempre empieza reclamándole a Dios. Siempre hay un reclamo. Dios, ¿por qué me mandaste a la cueva? ¿Por qué hiciste esto? Siempre hay un reclamo, pero termina reconociendo a Dios y alabándolo. Fíjense nada más. Entonces tenemos permiso de reclamarle, tenemos permiso de estar enojados. Pero una vez que le reclames y que le preguntes por qué sucedió y para qué beneficio tiene en mi vida, reconócelo, no te alejes. Reconócelo como Dios, reconócelo, agradécele todo lo que te da, porque aparte de esa circunstancia negativa que te pasó en la vida, hay muchas otras que son buenas. No todo es malo. Tienes un techo, tienes una cama donde dormir, tienes comida. Todo eso es bueno, todo eso es obra de Dios. Hay que agradecerle todo lo que tenemos. Y lo que a nosotros nos puede haber sucedido, pues sí, hay que reclamarle y hay que pedirle a Dios, aparte de reclamarle, pues que nos dé fortaleza para superar esa situación negativa y sabiduría para poder resolverla. Hay situaciones que hay que resolverse, entonces hay que pedir sabiduría, pero sabiduría divina. Porque sabiduría terrenal, pues yo creo que todos tenemos, y más en nuestra área de lo que nos dedicamos, somos muy sabios, tenemos sabiduría. Yo sé desempeñar muy bien mi trabajo, porque tengo práctica, porque me preparé, porque estudié, porque lo hago todos los días y yo tengo mucha sabiduría en esa área. Igualmente hay que pedirle sabiduría a Dios, sabiduría espiritual. ¿Y qué hay que hacer? Hay que orar, hay que acercarse a Él, hay que leer la Biblia, hay que examinar los versículos. Si no entendemos, acercarse con alguien de los pastores para que nos explique. A ver, oye, yo leí me suena, me late, pero no lo entiendo bien. Ah, mira, ya te da una guía, escuchen alabanzas, y todo eso hace que tengan una conexión directa con Dios. Y los problemas se van a ver no tan problemáticos. Y va a haber solución. Cuando menos se les espera, va a haber solución. Hay oraciones, como les decía, que no son respondidas de inmediato. Tardan mucho y uno se puede desanimar. Y yo les puedo platicar una anécdota mía. Yo le pedí algo a Dios desde hace muchos años. Yo que duré, no, eran tantos que no me acuerdo si fueron 3 o 4 años, que yo le pedía al principio diario. Dios. Llegó el momento en que me enfadé y dije, ay, ni me va a dar nada. Y dejé de pedir y yo oraba, pero oraba. O sea, nunca me retiré, yo oraba. Y oraba por otras cosas y daba gracias. Y a veces me acordaba y decía, lo que te pedí hace como un año, pues a ver, acuérdate, a ver si por ahí me llega, ¿no? Y ya, y dejaba de pedirle o de hacerle esa oración en esa cosa en específico, y pasaban meses. Y a veces, no sé, me agarraba la locura todos los días se lo decía, pero ya ni lo oraba. O sea, ya nada más al final, ay, acuérdate por lo que te estoy pidiendo, por favor. Era todo lo que le decía. Pues después de 3, 4 años, porque no me acuerdo, fue más de 3 años, llegó lo que le estaba pidiendo. Llegó en el momento que menos me lo esperaba. Llegó en el momento que yo creo el mejor o el más indicado para mí. Los tiempos de Dios son perfectos. Entonces yo siento que llegó en ese momento porque era cuando estaba preparado para recibirlo, me imagino. Pero sí llegó un momento en que yo dije, ay, ni se va a cumplir esto, ¿verdad? Pero como que seguí terqueando, como que seguí así. Pero llegó en el momento menos indicado, llegó en el momento que menos me lo esperaba, o sea, yo no lo esperaba, nada. Y aparte de que llegó, me sorprendió, porque no era como yo se lo pedía, fue algo más grande, el doble de grande de lo que yo
le pedía. Entonces, aparte de que me dio, de que fue respondida y cumplida esa oración, me llegó multiplicada. Entonces, por eso a veces hay que tener paciencia, hay que seguir orando, no importa que pasen años, pero al final de cuentas, nuestra oración va a ser respondida. Tarde o temprano va a ser respondida. Va a ser respondida en la forma en que queremos, va a ser respondida a lo mejor en la que queremos y multiplicada, va a ser respondida a lo mejor en otro sentido, pero sí nos va a responder. Nada más hay que estar atentos, hay que estar con los sentidos espirituales abiertos. Y eso solamente se logra con oración. Si nosotros no estamos en oración, nuestros sentidos espirituales se cierran y es muy difícil que entendamos lo que Dios nos quiere decir. Porque nos puede revelar cosas por sueños, nos puede revelar cosas leyendo la palabra. A veces leyendo la Biblia dices, híjole, lo que me estaba sucediendo aquí viene. Y ese versículo ya lo había leído 1000 veces y lo había entendido de diferente manera, pero ahorita lo que me está pasando es esto. Pero si no tiene los sentidos espirituales abiertos, difícilmente vas a entenderle o vas a entender lo que Dios te quiere decir. Entonces sí es muy, muy, muy importante que siempre dediquen un tiempo a Dios, a la hora que sea. Yo sé que en la mañana a veces es complicado, pero si pueden hacerlo en la noche, si pueden hacerlo a la hora de la comida, 10, 15 minutos, conéctense. Siempre conéctense. Yo me conecto, por ejemplo, todos los días en la mañana, pero yo sí hice el propósito de levantarme una hora antes de que normalmente me levanto y sí oro de 40 minutos a una hora. Y al principio se me hacía muy complicado. Yo veía el reloj y le van 5 minutos. Y pues, ¿qué más le digo, verdad? ya le dije todo lo que le tenía que decir. Yo no sé qué pasa ahora. Yo empiezo a orar, empiezo a ver el reloj y ya pasó media hora. Y sigo orando y ya pasaron 40 minutos, a veces hasta una hora. Y dije, híjole, se me fue una hora. Y cuando termino de orar, y por eso creo que estaba bien conectado, siento como que estoy flotando, o sea, camino y me siento como que voy como flotando, como que me meto tanto que me siento muy livianito y digo, creo que sí logré conectar. Y eso es inconsciente, no es que yo lo quiera hacer ni nada de eso, pero sí, y yo se los digo como tip para que vean que el orar es bueno, como que te quita la carga, como que ese peso que sentías de tus problemas se te van. Entonces te sientes bien livianito, pero físicamente te sientes livianito, literal. Entonces es una sensación bien agradable. Y cuando estoy orando, como que me pierdo, como que hasta los sonidos los dejo de oír y a lo mejor abro los ojos y veo, pero como que estoy en otro lado. Y se me figura mucho a cuando estamos viendo una película y que nos metemos y que estamos así bien concentrados y que llegan y nos hablan y no escuchamos y hasta se enojan. Te estoy hablando, como que te sacan, ¿no? Eso nos sucede más a los hombres me pueden entender, las mujeres no tanto, pero nosotros como hombres nos metemos a la película y como que todo se nos borra. Y estamos bien metidos en la película y te hablan y no escuchas, y como cuando escuchas es como que te extraen, ¿no? Pues lo mismo pasa con la oración, o lo mismo me pasa a mí con la oración. Entonces, mi recomendación es que si oren, que sí se conecten, que le pidan dirección, que sean como ese avión que obedece a la torre de control. Imagínense los aviones, si no obedecían a la torre de control, el montón de accidentes que hubiera. Imagínense nada más. Pero nosotros sí estamos accidentados todo el tiempo, ¿verdad? Porque no tenemos conexión con la torre de control. Entonces, sí les recomiendo que oren, que siempre oren. La palabra dice, ora en todo momento. La palabra dice, ora en intimidad. Son diferentes formas de orar. Intimidad es como les estoy diciendo, un rato en la mañana, solo. En todo momento es que en todo momento tengas a Dios presente. Vas a entrar a la junta, Dios, voy a entrar a la junta, por favor, guíame, que seas tú el que maneje esto. Y métete. 3 segundos de oración. Los demonios no oraron media hora, ellos oraron
3 palabras, no me eches al abismo, échame a los puercos, va, vete a los puercos, concedido. No dijeran nada más. Y eso es orar todo el tiempo y a cada momento, ay, tengo este problema, Dios, por favor, ayúdame con esto, pum, y ya vas y lo enfrentas. Pero siempre invita a Dios, siempre conecta con Dios, ¿va?